Recuerden que hemos estado llevando un estudio respecto a la carta a los Hebreos y empezamos en el capítulo 1. Esta vez nos vamos al capítulo 11. Hemos estado viendo todo Hebreos y si ustedes quieren escuchar las predicaciones pueden acudir a la página web, a la página de Facebook de la iglesia o bien al YouTube, al canal de YouTube de la iglesia. Hemos estado estudiando desde hace varios meses ya la carta a los Hebreos. Y comienza el versículo 1, aunque nos vamos a ir después al 20, comienza el versículo 1 para contextualizar de nuevo, después de este paréntesis de casi un mes. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando vimos la certeza, la palabra certeza, es básicamente decir, ustedes quieren algo concreto respecto a lo que están esperando, la esencia de lo que están esperando, la esencia de las promesas que Dios le ha dado. Bueno, la esencia de las promesas que Dios le ha dado es la fe. Eso debe entenderse con la fe, la certeza. Lamentablemente algunos círculos evangélicos han dicho, solo tú tienes que declararlo y tú lo obtendrás. Eso es manipulación, eso no es cierto. ¿Ya? Eso es más budismo, religión oriental, no tiene raíces en la Escritura. Lo que es real es lo que declara Dios, no es lo que declara tu boca. ¿Ya? Entonces, y acá tienes que entender esto. ¿Qué es la fe? La fe es la esencia de lo que Dios ha dicho morando en tu corazón. Si tú quieres certeza, la forma de acceder a esa certeza se llama fe. Las promesas de Dios son ciertísimas. Y la palabra fe está conectada con lo que Dios ha prometido. Lo voy a decir de esta manera. Está la luz del sol y la luna refleja esa luz del sol como un espejo. Bueno, usando esa metáfora, está la palabra de Dios. Y tu corazón refleja la palabra de Dios. Y ese reflejo de la palabra de Dios en tu corazón se llama fe. Si tú quieres decirlo de esta manera, tu espejo tiene que limpiarse para que refleje aún más lo que la palabra de Dios dice. Ok, la fe es la esencia de lo que Dios ha prometido. Y como resultado de las promesas de Dios, lo único que tenemos que hacer es esperar en ellas. Y acá el texto continúa diciendo, es la convicción de aquello que no se ve, de lo que no se ve. ¿Tú estás convencido de lo que no se ve? No, hay que ver para creer. No. Si Dios lo ha dicho y tú no lo ves, pero Dios lo ha dicho, entonces tienes que convencerte, no sencillamente por lo que tus ojos te dicen, sino porque Dios lo ha dicho. Generalmente las cosas que vemos más hermosas o escuchamos más fantásticas en este mundo son engaños. Un scam. Cuando te prometen llama acá y te vas a tener cierta cantidad de dinero gratis, generalmente te están engañando. No, pero acá es diferente. Cuando Dios dice, Dios cumple. Y cuando tienes esa convicción de que lo que Dios dice, Dios cumple, entonces estamos hablando de fe. La fe entonces no es algo así como la Star Wars, que la fuerza esté contigo. No. La fe tiene como fundamento firme las promesas de Dios. Y aquí siempre hago la pregunta, ¿cómo vas a conocer las promesas de Dios
si no lees la palabra de Dios. Christopher, ¿podrías proyectar la fotografía que te compartí, por favor? Ahora, fíjense esta fotografía, no sé si la alcanzan a ver. La fe va más allá del éxito o del fracaso. Entonces, una situación que estés viviendo de prosperidad no quiere decir necesariamente que tu fe se ha visto premiada por tu prosperidad. O si estás viviendo situaciones complicadas y que puedes decirte, tú estás fracasando en tu vida, no quiere decir que no estés enfrentando aquella situación sin el respaldo de Dios. Ya sea la prosperidad o la falta de ella, ya sea el éxito o el fracaso, lo único que hacen muestra lo que hay en el corazón. Me explico. Si tú te enojas demasiado frente a algo y tú sabes que Dios no está ahí en tu enojo, tú no estás viviendo ni respondiendo frente a la fe, frente a la situación desde la fe. Por otro lado, si juegas al papel de víctima, en Chile y particularmente yo también tomé eso, si juegas a los vistipuntos, o sea, mientras más situaciones de víctima estés teniendo, más puntos como víctimas tienes. Si tú tienes vistipuntos acumulados y empiezas a hablar de lo que te ha sucedido en la vida, mi papá murió, mi mamá murió, mi hermano murió, me castigaron mucho cuando niño, fui violentado, fui abusado, todos esos vistipuntos que tengo en la vida acumulados y que los quiero cobrar, pero nadie los quiere pagar. Pero en realidad esos vistipuntos los llevo cargando. A todo esto, estos vistipuntos que dije, mi papá murió, mi mamá murió, mi hermano murió, son vistipuntos reales míos, ¿ya? Y puedo creer que por esas razones yo merezco que me traten de manera condescendiente, porque si supieran lo que yo he pasado, cuánto he sufrido, ¿ya? Parece burla, pero el problema es que estas situaciones, cuando las enfrento desde la no fe, las termino enfrentando desde la amargura. Y termino viendo la vida como injusta. ¿Por qué Dios permitió todo esto en mi vida? Y termino poniendo a Dios en la silla de los acusados y llevando a Dios a decirle, ¿por qué permitiste esto? No te creo, no eres fiel, tus promesas no sirven, no valen, tú me trajiste hasta acá a sufrir, yo merezco ser feliz. Todo eso le digo a Dios. Y cuando le digo y pienso de esa manera respecto a Dios, no estoy actuando desde la fe, estoy actuando desde mis vistipuntos. Y en términos humanos yo le echo la culpa, decimos, un dicho, le echamos la culpa al empedrado. ¿Ya? Siempre es así. Ahora, el ejemplo máximo de cómo enfrentar la vida es Cristo. El ejemplo máximo. Al que maldecían, no respondían con maldición. El que fue tratado, maltratado de tal manera que nosotros no podemos imaginar. Estando en la cruz le decían, bájate, y así si te bajas, creeremos en ti. Se llamó Hijo de Dios, fíjate cómo está. Entonces, toda esta lista que encontramos en Hebreos capítulo 11, y son experiencias individuales de personas que enfrentaron las dificultades de la vida desde la fe,
todas estas al final se encuentran y se pueden encontrar resumidas, esta experiencia, en una sola persona, Cristo Jesús. Y aquí tengo que decirte algo. ¿Cuál ha sido tu mayor dolor de la vida? ¿Cuál ha sido aquella experiencia de vida que pensaste que no ibas a superar, ni ibas a salir adelante? ¿Qué pensaste que ese quiebre, ese dolor, esa traición de la vida o de la persona que amabas, o que te destrozó el camino por el cual pensabas caminar seguro? Bueno, todas esas situaciones dolorosas están resumidas en una experiencia de vida, Cristo. Si tú sumas y restas viendo tu vida, tú puedes decir, no, si yo debo confesar que o por culpa de otros o por mi culpa yo terminé viviendo esto, sí. Hasta a veces puedo decir que me lo merezco, sí. O puedes decir que no me lo merezco, también. Pero el asunto es cómo voy a responder a las situaciones de la vida. Si yo respondo a las situaciones de la vida desde la victimización, o desde el enojo, o desde yo merezco ser feliz, si yo respondo desde cualquier otra cosa que no sea desde las promesas de Dios, desde la fe, entonces si yo no respondo, lo único que estoy mostrando y diciéndole a Dios, tú me fallaste, no eres creíble. Fíjate, Hebreos capítulo 11, versos 20-21. Ahí quedamos. La vez hace un mes atrás. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Una de las cosas que dijo Jacob, era un hombre de 140 y tantos años cuando va ante Faraón, y Faraón lo ve tan viejo y le dice, ¿qué edad tú tienes? Y Jacob le dice, pocos y malos han sido mis años. ¿Por qué han sido pocos y malos si tienes 140 años? Han sido pocos porque mi vida no la he vivido desde la fe. Han sido malos porque he manipulado, he traicionado y me han manipulado y me han traicionado. Pocos y malos. Se dice que había un pueblo que tenían una serie de tumbas y esa serie de tumbas tan solo reflejaban los años que habían vivido en fe. Y los años, hombres de 80, 90 años en la realidad, ellos antes de morir decían, yo viví solo 5 años como un hombre de fe. Entonces le ponían en la tumba la edad de la fe. La pregunta es, si yo te preguntara realmente este año, ¿cuánto, este último, aquí vamos recién empezando, de las dificultades que estás teniendo, de los problemas que estás viviendo, de todo lo que está pasando en este país y en el mundo, ¿cuánto de estos casi 4 meses o más, no 4 meses, han sido días de fe? Y del año pasado, ¿cuánto has respondido frente a las dificultades? Inclusive frente a tu éxito. ¿Cuánto has respondido desde la fe? La verdad, solo cuando vengo los domingos es ahora que escucho la palabra y me animo a vivir desde la fe. Suponte, durante los 30 días que tiene un mes, ¿cuánto de esos 30 días
has vivido desde la fe, desde las promesas de Dios, desde la convicción de que la palabra de Dios es cierta, que Dios está actuando a través del proceso doloroso, que Dios está mostrándome lo que estoy viviendo? No, en realidad de esos 30 días solo uno. Y si el año entero, ¿cuánto has vivido desde la fe? En realidad solo unas 2 o 3 semanas desde la fe. Entonces, pasando 20, 30 años, solamente ha sido 1 o 2 años desde la fe. Pocos y malos, dijo Jacob a Faraón. ¿Por qué? Porque actuó desde la manipulación, desde la mentira y desde yo lo puedo lograr. Hay un dicho en las personas que hacen coach: tú eres protagonista y tienes que ser protagonista de tu propia historia. Tienes que asumir decisiones y responsabilidades respecto a lo que estás viviendo. Tienes que ser protagonista en tu propia vida. Y entonces uno queda así como encendido, aprendido, porque uno tiene que asumir decisiones y el protagonista de su propia vida. Bueno, un ejemplo de este protagonista de su propia historia es Jacob. Logró todo lo que podía lograr económicamente. Y Jacob dice: pocos y malos. Tienes que ser protagonista de tu propia historia. No, hermano. El protagonista de tu historia tiene que ser Cristo en ti. Amén. ¿Ya? Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque tenemos que fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús no solamente es el autor, o sea, el originador de las promesas, sino que también vivió las promesas y enfrentó toda su vida aquí en la tierra desde las promesas de Dios, y su vida reflejó aquella realidad. Fíjate lo que dice el 22. Por la fe, José al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Hermano, no te centres solo en el ahora, en lo que está pasando ahora. Mira hacia adelante. Y tú adelante es encontrarte con Cristo. Y si tus seres amados han partido, el centro no es encontrarte solamente con Cristo, sino con Cristo, y acompañadito vienen tus seres amados detrás. Y eso trae consuelo, que tu mirada sea puesta adelante, no solo en la situación que estás viviendo, aún más. Le conversaba hace poco con un hermano y le decía: ¿sabes qué? A veces las dificultades nos hacen que nuestro cerebro trabaje más de lo debido, y es como un motor que hacemos trabajar más de lo debido, cuando la solución es olvidarte del problema y empezar a adorar al Señor. Y cuando empiezas a adorar al Señor, podemos decir: oh, ahí estaba la solución, y la tomamos. Pero cuando búsqueda de la solución pasa a ser nuestro motivo de vida y le prestamos cabeza, dejamos de dormir y despertamos pensando en cómo solucionar el problema, y nos olvidamos de adorar, porque este problema termina siendo un ídolo en mi vida, y el ídolo termina consumiéndome porque yo quiero solucionar este problema, cuando la solución está en olvidarse y centrarse en quién es Dios, quién es Jesucristo, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, en pensar en Él y adorarle. Y la solución aparece detrás. ¿Por qué pasa eso? Si conversaras con un psiconeurólogo o con un especialista en neurociencia, te diría: lo que pasa es que el cerebro
empieza a entrar en estados alterados de conciencia y las ondas alfa que te permiten y te dan una explicación y que te terminan diciendo lo que ocurre es que tu cerebro pasa a un nivel tan alto que termina viendo lo obvio. No importa la explicación. Lo que importa es que sé que si busco primero el reino de Dios y su justicia, esto de acá viene de añadido. Lo mismo pasa para un diseñador de sistemas o un diseñador de microchips. ¿Cómo soluciono esto? Puede ser que la solución no se encuentre en el desafío, sino en la adoración. Por si acaso, a todos nos pasa. Tengo este problema. Olvídate del problema. Mira a tu Dios y adórale. Y el problema, la solución, aparece de la nada. Entonces, pero me aparté del tema. Verso 24, nos vamos 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso. No temieron el edicto del rey. La razón por qué no temieron el edicto del rey fue por la fe. ¿Qué significa? ¿Acaso no tenían miedo de que no lo encontraran? No. Los papás, parece que los papás sabían que Dios tenía un propósito con Moisés. Y ese propósito con Moisés se iba a cumplir. Independiente de lo que el rey decidiera. El temor del rey acá no implica que no tuvieran, comillas, temor, sino que no se rindieron frente a esta ley injusta, malvada que el rey de la época había hecho. No se quedaron congelados. No dijeron, no salgamos. ¿Qué hicieron? Hicieron lo que en su corazón era lo justo y lo recto. En este caso, esconder a este niño durante 3 meses, porque era lo justo y lo recto. Entonces, el temor no los obligó a hacer algo que no era justo. A veces cuando vivimos situaciones difíciles en la vida, desde el temor actuamos, desde el miedo actuamos y terminamos echando a perder algo que era bueno. Pero cuando actuamos desde la fe, el temor puede estar presente, pero el temor no nos mueve. Porque yo tengo miedo, pero a quien más le tengo miedo es al Dios vivo. ¿Qué miedo tienes en la vida? Si tu miedo es mayor que el miedo a Dios, entonces estamos en problemas. Pero si tu miedo a Dios es mayor que cualquier otro miedo, te digo que vas a ser una mujer y hombre que no se queda congelado frente al miedo a los demás. Que tu temor al Señor sea mayor que el temor a los hombres. Ok, Moisés fue escondido por sus padres y acá me llama siempre la atención. Uno como papá siempre ve a su niño hermoso, pero acá no vieron un niño hermoso. Parece que los hijos hermosos también son resultado de la bendición del Señor. Yo le digo a alguien, ¿cómo está la niña más hermosa de la familia? Y me queda mirando y me sonríe. Coqueta esa niñita. Versículo 24, por la fe de Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ante el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey,
porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y acá tengo que decirlo, hermano, ¿cómo te mantienes firme? No viendo tu prosperidad, no viendo las olas que están soplando. La manera de sostenerte firme es como viendo al invisible. ¿Cómo se ve al invisible? ¿No te parece paradójico? ¿Ver al invisible? Sí, así tienes que enfrentar los problemas de la vida. Viendo al invisible. O lo voy a decir de manera más acertada. ¿Cómo debes enfrentar los problemas de la vida? Como viendo al invisible. Fíjate cómo dice, habla de los placeres temporales del pecado. Interesante. Tú sabes que los placeres temporales son temporales, pero además tienen la capacidad de transformarse en dioses. A todo esto, los dolores de la vida, esos que nos produjeron tanto dolor, también pueden transformarse en ídolos. Todo lo que tenemos acá adentro, la amargura, el resentimiento, falta de perdón, los placeres, todo lo que tenemos dentro tiene la capacidad de transformarse en ídolos y impedir que hagamos lo correcto, impedir que escojamos lo correcto. Es que alguien me dijo hace un tiempo, yo quiero ser cristiana, pero no puedo perdonar. ¿Por qué no puedes perdonar? Es que si supieran lo que me hicieron. Ella había entendido, esa persona, que había que tener algo claro para disfrutar, gozar y asumir el perdón de Dios. Dios le había pedido a ella que perdonara. Y prefirió no perdonar a ser perdonado. Interesante cómo la amargura, la falta de perdón termina siendo un ídolo que impide que yo disfrute o que acepte el perdón de Dios. Señor, yo no quiero que tú me perdones, porque cuando yo sea perdonada y reciba tu perdón, yo voy a tener que perdonar a este personaje. No, y no estoy dispuesto a perdonarlo, así que no estoy dispuesto a que me perdones. Prefiero seguir amargada. Y uno no entiende por qué. Y estas mismas personas terminan tomando pastillas antidepresivas, pero ella sabe qué tiene que hacer: aceptar el perdón. Pero sabe que ese perdón la desafía a perdonar. Pero bueno, siempre implica escoger. En este caso, escoger antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y acá el texto dice, considerando con mayores riquezas el oprobio de Cristo. Pero Cristo no había sido oprobiado todavía, porque todavía no había aparecido. Pero, y aquí es importante considerar esto, hermanos, cuando un oprobio es injusto, ya sea por tu color de piel, ya sea porque eres más alto, más chico, más gordo, más flaco, no importa, la razón del oprobio, que es injusto. Si ese oprobio es injusto, cae en la categoría de el oprobio de Cristo. Cuando a la persona la tratan injustamente, cuando la torturan bueno, es injusto lo que está viviendo, ya sea en el trato diario, es injusto. No, fue injusto. ¿Cómo le hicieron eso? El texto lo clasifica
como oprobio de Cristo. ¿Por qué? No importa el oprobio que tú imagines o vivas, Cristo ya lo vivió. Y si ese oprobio ha sido injusto, cae en la categoría de oprobio de Cristo. Ese es el título. Y Él prefirió ese oprobio, ese rechazo, esa vergüenza, ese maltrato a los tesoros de Egipto. Y acá otra vez es importante, porque tenían la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuáles recompensas? Las que son dichas por las promesas de Dios. Si tú apartas tu mirada en las recompensas, tú vas a ir hacia los tesoros de Egipto. Si tú apartas la mirada de lo que Dios ha dicho, vas a ir hacia lo que Satanás dice y el mundo dice. Finalmente vamos a quedar en este versículo, en el 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo lo invisible. Hermano, no importa el rey que esté reinando. Y no importa las amenazas del rey. No importa la ira del rey. Tu sola decisión debe ser mantenerte firme como viendo al invisible. ¿Ya? Que no te impida la adoración, porque el rey que reina este mundo no quiere que tú adores, no quiere que tú mires al invisible. Problemas económicos, problemas de relaciones, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con la esposa, con el esposo, injusticia por todas partes. La única manera es mirando al invisible. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios sobre todo. Sobre todas las dificultades tú eres Dios, sobre toda la oposición, sobre toda ira del hombre,